Muy bien, a esta hora saludamos con Ruda Regui, superintendenta de bancos. Superintendenta, bienvenida a nuestro programa. Bueno, quisiéramos hablar sobre varios temas, pero principalmente enfocarnos en el tema de la inclusión financiera. En este año que pues se prevé que será complicado en materia económica, es muy importante poder incluir a las personas en el sistema financiero para que puedan emprender y generar su propia empresa, su propio trabajo. ¿Cómo ve usted el sistema, toda vez que la superintendencia tiene una responsabilidad, sobre todo en la parte regulatoria, allí en ese campo? Buenos días, Janet. Buenos días también a los queridos televidentes de este querido canal, el lindo canal Teleamazonas. Mire, justamente nosotros, cuando tomamos posesión ya de la superintendencia de bancos, hemos diseñado, perdón si puede enfocar la cámara, hemos diseñado 3 pilares de trabajo para lograr la estabilidad del sistema financiero y la protección de los depósitos. Entonces, el primero está focalizado en lo que es el marco legal, el segundo en lo que tiene que ver con la supervisión financiera eficaz, efectiva, la transparencia y rendición de cuentas, y el tercero son sistemas financieros inclusivos. ¿Por qué nos hemos puesto nosotros como desafío el tema de los sistemas financieros inclusivos? Porque usted conoce, hemos tenido oportunidad de conversar con usted antes, usted conoce que desgraciadamente nosotros en el Ecuador, a pesar de los esfuerzos que hemos hecho, porque no es que no se han hecho esfuerzos, ¿no es cierto?, pero a pesar de esos esfuerzos, resulta de que no hemos logrado en estos años, en este periodo, no hemos logrado realmente obtener, a través de la métrica, no importa qué métrica sea. Nos podemos medir nosotros por el Global Findex, nos podemos medir por el microscopio global, nos podemos medir por el rating de las microfinanzas, no importa cuál sea la medición ni la metodología, en cualquiera de esas el Ecuador aparece, desgraciadamente, en posiciones que no le favorecen, ¿no es cierto? Sí, usted justamente señalaba pues en una ayuda a memoria que nos envió que el ranking del Ecuador bajó una posición más. Así es. Los indicadores de inclusión financiera ubicándose en el puesto 26 de 55. ¿Pero por qué está ocurriendo eso? Digamos, usted dice que se están realizando esfuerzos, pero ¿por qué no se logra incrementar el número de personas que se suman a los bancos? ¿Por qué? Porque mire, aquí tengo justo el cuadro que usted está haciendo relación, ¿no? En este cuadro nosotros lo que podemos apreciar es que si uno mide a través del microscopio global, el Ecuador en el año 2008 tenía la posición número 3. Hacia el año 2019 estamos en la posición 26. El año anterior, el 2018, estuvimos en la posición 25, lo cual quiere decir que incluso desde el 18 al 19 hemos perdido una posición. Pero hay países como, por ejemplo, Colombia, Perú, que ellos tenían las primeras posiciones en su momento, cuando nosotros estábamos en el 2008 compartiendo esas primeras posiciones, y hoy, desgraciadamente, ellos siguen estando en esas primeras posiciones y nosotros no hemos logrado. A su pregunta, entonces, ¿qué es lo que está mal hecho? Me parece que lo que está mal hecho es que desgraciadamente no hemos logrado hacer un programa nacional de inclusión financiera. Es decir, que tenga, usted conoce, bueno, en la construcción de la política pública, lo que importa es generar unos marcos regulatorios, normativos, de gobierno, en el government, en lo que se entiende como las instituciones, ¿no es cierto? Y en este marco, entonces, seguir un segundo camino que es el MESO, en donde se establecen una serie de políticas, de incentivos, y luego usted tiene un nivel micro que son los ejecutores. ¿Quiénes son los ejecutores? Por supuesto, es el sistema financiero, ¿verdad? Entonces, desde esa construcción, desde esa arquitectura, para que nosotros podamos tener un sistema financiero inclusivo, no hemos logrado hacerlo de manera adecuada. Creo yo en mucho, y ya lo habíamos comentado hace muchos años, que los incentivos no han sido adecuados. Usted necesita, para lograr la inclusión financiera, lograr el acceso, lograr el uso, lograr la educación financiera, que también le hemos hablado con usted, y lograr el tema de la protección a usuarios de servicios financieros, ciertos incentivos que permitan... ¿Cómo cuáles? Que efectivamente lleguemos hacia allá. Le voy a enseñar un diagrama que lo hemos preparado en la superintendencia, que, mire, nosotros estamos haciendo una propuesta que la hemos hecho al Ministerio de Finanzas. Usted sabe que la Superintendencia de Bancos se nutre de las contribuciones que hacen las instituciones que controla.
Estas contribuciones más o menos se calculan de un por millaje, mejor dicho, se calculan de un por millaje de los activos que tiene el sistema, pero más o menos esas contribuciones llegan alrededor, el año pasado, de 78 millones. Se entendería que entonces, si este año, ¿no es cierto?, han subido los activos, exacto, quiere decir que la contribución va a ser un poquito mayor. Entonces, nosotros lo que le hemos propuesto al Ministerio de Finanzas es que de estas contribuciones que financian el presupuesto de la Super necesita alrededor de 48 a 50 millones de dólares para poder hacer el ejercicio de supervisión que tiene que hacer. También quiero recordarle a usted que la Superintendencia de Bancos no controla solamente los 24 bancos privados. Esto también es una imprecisión. La Superintendencia de Bancos controla los bancos privados, los bancos públicos, el sistema de la seguridad social. Dentro del sistema de seguridad social hay alrededor de 70 fondos previsionales. Además tenemos alrededor de 80 instituciones que son instituciones de servicios auxiliares. Esas instituciones de servicios auxiliares están entre empresas de cobranzas, entre los mismos burós de información crediticia, es etcétera, bastante etcétera. trabajo, pero ¿cuáles son los incentivos que se necesitan? De estos 48 o 50 millones, ¿no es cierto?, que necesita la Super para la supervisión, más o menos creemos nosotros que podríamos destinar unos 28 millones de dólares, que es parte de la contribución que tenemos nosotros como Superintendencia de Bancos, y esos 28 millones de dólares, o lo que sea, diga usted 25, con esos 25 nosotros formar un fideicomiso en administración. Ese fideicomiso en administración, por supuesto, manejado por una fiducia, ¿no es cierto? Porque no va a ser manejado por la Superintendencia de Bancos, no tiene sentido. Para que a través de ese fideicomiso en administración podamos hacer nosotros fondos concursables. Esta metodología de... ¿Pero fondos concursables para qué? Justo. Esta metodología de hacer fondos concursables es la que ocupó en su momento Colombia y la sigue haciendo con Banca de las Oportunidades desde hace más de 12 años lo está haciendo y tiene muy buenos indicadores de inclusión financiera. Estos fondos concursables nos van a servir para 4 propósitos. El uno es 4 propósitos que están cada uno relacionado con los pilares de la inclusión financiera. El uno, con mejorar y favorecer el acceso. ¿Qué quiere decir el acceso? Quiere decir la cobertura, por una parte, ¿no es cierto? La cobertura quiere decir la cobertura geográfica. ¿De quiénes? ¿De los bancos? En zonas de las personas que pueden acceder a través de canales. De los bancos, por supuesto, porque las contribuciones son de los bancos. O sea, lo que la Superintendencia de Bancos está, de alguna manera, no es un sacrificio, porque si va a ser invertido en mejorar la inclusión financiera, creo que eso nos favorece al país entero, sí, no solamente... Pero a ver, fondos concursables, 25 Entonces, millones acceso. de dólares. Ya, ¿Cómo mejorar el acceso? ¿Cómo mejoramos el acceso? ¿Qué puede hacer la Superintendencia en ese sentido? Estos fondos concursables lo que hacen es que, mire, se hacen subastas públicas. A ver, primero esto está gobernado por un directorio, digamos un consejo directivo. Ese consejo directivo, por supuesto, tiene que estar presidido por la Superintendencia de Bancos porque son sus recursos, pero tienen que estar también ahí un delegado de la Asociación de Bancos, porque son recursos que vienen de las contribuciones de los bancos, y creemos nosotros que para que finalmente se asiente esta política pública a nivel nacional, debería estar un delegado del presidente de la República. Me parece que ese es el mejor escenario para este cuerpo directivo. Y luego lo que se hacen es destinar dos grandes grupos. Uno que tenga que ver con estos fondos concursables que permitan hacer acceso, uso, educación financiera y protección a los usuarios de servicios financieros, pero además otro que permita hacer asistencia técnica. Vamos a hablar del primero. En términos de acceso, ¿qué nos interesa? Nos interesa, por una parte ya dije la cobertura, pero para que exista cobertura tenemos que mejorar los canales a través de los cuales se accede a productos y servicios financieros. ¿Cuáles son los canales? En el caso del sistema financiero, usted conoce, es por una parte los cajeros automáticos, ¿no es cierto? Que hoy en día además los cajeros automáticos no son solamente para sacar dinero en efectivo, sirven para muchas otras cosas, son multipropósitos. Incluso para pagos básicos, etcétera, ¿no es cierto? Mejorar entre los canales tenemos también, por ejemplo, corresponsales no bancarios. Los corresponsales no bancarios hoy en día son un antes y un después en términos de servicios, de prestación de servicios financieros. Tenemos además los famosos POS, es decir, estas cositas que funcionan con las tarjetas de débito, las tarjetas de crédito, ¿no es cierto? Estos aparatitos necesitan conexión, necesitan conectividad satelital, etcétera, etcétera. Entonces,
lo que se hace a través de esos fondos concursables es usted dice, mire, la población en el Ecuador, todos sabemos que en la región amazónica es donde menos acceso a productos y servicios hay. Entonces usted hace una subasta y dice, para proveedores en la Amazonía, me voy a inventar, ¿no? En la Amazonía, en la región de Lago Agrio, para que mejoren entonces estos canales a través de los cuales se accede ¿Pero a los bancos? Los bancos. Tienen que subastar los bancos. Pero oiga, con todas las utilidades que tienen los bancos, ¿no les puede más bien decir que si ellos mismos son los que se benefician, en vez de quedarse con la plata digamos, en sus cuentas, en sus bóvedas, no sé, podrían ellos mejorar también el sistema para que pueda haber mayor acceso? Y de acuerdo a lo que dicen los banqueros, el principal problema es la tasa de interés. No hay un incentivo en ese sentido. Es decir, alrededor del mundo las microfinanzas funcionan con una tasa de interés alto, que ya en la India ya se explicó perfectamente por qué. Porque el costo financiero, digamos, de la vigilancia de esos préstamos es alto. Necesitan mucha más asesoría, mucho más seguimiento, mucho más acompañamiento y eso tiene un costo. Y en la India ya se mostró que es absoluta y totalmente efectivo el poder darles crédito a las personas de escasos recursos, aunque sea con esas tasas de interés alto. Pero aquí, al fijar una tasa y ponerle un techo, entonces eso no les alcanza, no incentiva. Ese es parte del problema. Y yo ya lo he mencionado varias veces. Nosotros, no es un problema del sistema bancario per se, es un problema de cómo se establece los sistemas de tasas o de precios en el Ecuador. Ese es un problema que no es precisamente que los bancos arbitren en ese sentido, sino que el sistema como se hace, estas bandas en donde deberían funcionar los precios, en el Ecuador no funcionan de esa manera y como usted dice, se pegan al techo, porque la metodología de cálculo que emite el Banco Central y la Junta de Política y Regulación Monetaria hace que esto suceda en la práctica, pero para eso nosotros tenemos que buscar otra solución y nosotros ya hemos en su momento propuesto, nosotros tenemos como Superintendencia de Bancos ya casi listo un estudio en el cual nosotros le estamos sugiriendo precisamente a la Junta de Política y Regulación una fijación de bandas, no de techos. Porque si no, usted no genera competencia. Claro, pero no hay que empezar por ahí, porque ¿para qué ampliar el número de cajeros automáticos, de POS o de canales de acceso al crédito si no hay crédito? No, pues, o sea, primero tenemos que nosotros hacer una red extendida de los canales, porque si no la gente ¿a dónde va a ir a acceder? Tiene que acceder a través de algún canal. Entonces, primero se necesita una red y luego de la red lo que usted necesita es el uso de los productos y servicios. Porque de nada le sirve a usted tener la red extendida si no tiene el uso de los productos y servicios. Entonces, ¿es algo que tiene que ser paralelo? Exacto. Debería ser paralelo, Exacto. No primero y segundo, sino paralelo. ¿Y qué más? Por eso son los fondos concursables, porque paralelamente se hacen concursos tanto para el acceso, es decir, los canales, para el uso a través de medios de pago, ¿no es cierto? La educación financiera, que es importantísima porque si no la gente no tiene las capacidades y las competencias financieras para tomar decisiones que le favorezcan. Es decir, poder decidir entre una institución financiera, otra institución financiera, es decir, cuáles son las facilidades crediticias que le dan, qué tipo de crédito es el que le sirve, porque la gente no necesariamente toma decisiones acertadas en cuanto a si el crédito que necesita para su microempresa es un microcrédito, o a veces incluso la gente toma créditos siendo microempresario, créditos de consumo, lo cual es una barbaridad. Entonces, pero no es que quiere tomar. Y ahí sí le puedo dar experiencia con conocimiento de causa. No les prestan. También. No les prestan. Si uno tiene un emprendimiento que obviamente está apenas creciendo, no tiene un historial crediticio, no hay mucha claridad porque no hay los proyectos, los estudios, los análisis, los cálculos sobre cómo va a ir ese negocio. Es decir, no se cumplen con algunos de los requisitos, no le prestan la plata para el negocio, le prestan la plata a título personal. Ahí tenemos un cuarto elemento, que son la protección a usuarios de servicios financieros. Es decir, usted necesita, los 4 pilares que hacen la inclusión financiera no son secuenciales, sino son paralelos. Exacto. Entonces, ahí usted lo que necesita es, y la Superintendencia de Bancos también está trabajando en ese sentido, en mejorar, y de hecho en el proyecto de ley que se envió a la Junta de Política y Regulación y al Ejecutivo, en ese proyecto de ley incluso la Superintendencia de Bancos envió unos artículos que sirven para mejorar el ejercicio de los derechos de los consumidores financieros tal cual lo determina la OCDE. Es decir, hay una serie de cosas que se tienen que hacer al mismo tiempo. Por eso yo le decía, es un tema de incentivos, pero es un tema de política pública, de este andamiaje que se
construye desde la parte macro, meso, micro, que en su momento, digamos, esto ya se hizo una hoja de ruta. Yo estaba en el Banco Central cuando se logró hacer mejoras en el sistema de pago, se incluyeron a las cooperativas de ahorro y crédito en ese sistema de pago. No quiero dejar pasar el tema que usted refería respecto de las utilidades de la banca. Yo quiero hacerle mención que las utilidades de la banca, también es bueno que la gente conozca que esas utilidades de la banca sirven en 3 propósitos básicos. No es que los guardan en las bóvedas. El primer propósito básico es que puedan reinvertir. Las instituciones financieras, a más de ser altamente reguladas, ¿no es cierto?, altamente supervisadas, dentro de las industrias que existen en el mundo son las que más se supervisan y se regulan, ¿no? Además de eso, ellos lo que tienen que hacer, o mejor dicho, hacen, es un uso intensivo de tecnología. Es una de las industrias que más tecnología hace. Y esta tecnología, usted conoce que hoy en día tiene unos niveles de obsolescencia muy, muy rápidos. Entonces ellos tienen que hacer reinversiones en ese sentido. Ese es un tema. El segundo tema, permítame, es tienen que, con las utilidades, hacer provisiones respecto de la cartera de créditos, es decir, respecto de los préstamos. Cuando usted tiene economías que presentan problemas de crecimiento, la cartera se deteriora. Cuando la cartera se deteriora, usted tiene que hacer mayor provisión. Y el tercer elemento es, las instituciones financieras tienen que capitalizar los recursos. Es decir, de estas utilidades se ocupan para capitalización. La capitalización responde a parámetros que exige la normativa, pero que exige también la superintendencia de bancos. Sí, pero volvamos al tema, porque si no, no lo vamos a concluir. Quisiera que usted me explique una cosa más. ¿Por qué? Entiendo digamos, este aporte importante que quiere hacer la superintendencia de bancos, pero si le quiero entender, y si usted me lo explica mejor tal vez, si esos fondos concursables son para abrir canales como cajeros automáticos o sistemas alternativos como el Banco del Barrio, debe ser, ¿verdad? Que tiene uno de los bancos que está en el país, corresponsales o los POS, pero eso no debería ser labor del mismo banco. Es decir, el banco, si puede prestar plata, él mismo se expande. O sea, por eso yo digo que se debería empezar por mejorar las reglas de juego y mejorar los incentivos en ese sentido, porque de ahí la expansión física del banco, el acceso a ese banco para poder dar esos créditos ya es responsabilidad de cada banco. ¿Por qué la superintendencia está prestando plata para eso o dando plata para eso? Porque en países tan pequeños como este es muy caro. Es muy caro cualquiera de estas cosas de las que estamos conversando nosotros, que son inversiones para prestación de productos y servicios, resulta muy caro porque es un país muy chiquito con un poco volumen de rotación. Lo que hay es la deficiencia de la atención en cuanto a inclusión financiera. No estamos hablando solo de bancos. Usted no se olvide que aquí en el sistema financiero está conformado también de cooperativas de ahorro y crédito. Entonces la problemática no es solamente de los bancos, la problemática es en general del sistema financiero en su conjunto. Pero ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que por una parte son los canales de distribución, pero por otra parte son los productos y servicios. Y ahí, Janet, yo lo que le quiero comentar es que en términos de productos y servicios, una de las limitantes, y usted bien lo acaba de mencionar, en el mundo de las, que ya no debería llamarse microfinanzas, sino de la inclusión financiera, en el mundo de la inclusión financiera, ¿qué sucede? Que los productos y servicios tienen que ser adecuados a las necesidades de la población. Eso es lo que importa. ¿Qué quiere decir que sean adecuados? Por una parte quiere decir que sean adecuados a las necesidades, a la demanda, ¿no es cierto? Y por otra parte, que sean adecuados en cuanto a los precios a los cuales se oferta. Entonces, por eso se necesitan los incentivos, justo por esto que usted mismo me está preguntando. Entonces, si usted va a diseñar productos y servicios que sean adecuados a la demanda de productos y servicios está también determinada de acuerdo al nicho poblacional al que usted tiene que ofertar esos productos y servicios. No es lo mismo ofertar productos y servicios en el mercado, me voy a inventar, en el mercado central de Guaranda, a ofertar productos y servicios en la urbanidad de Quito. No es lo mismo, por más mercado de San Roque que sea, no son comparables los dos. Los productos y servicios, entonces, cuando tienen que ser adecuados, necesitan un subsidio, por eso hay incentivos. Perfecto, me voy a tener que quedar con eso porque el tiempo es cruel.
en este programa. Le agradezco muchísimo por su presencia, bueno, y esperamos que esta propuesta de incentivo realmente despierte el interés para que los bancos puedan empezar a expandir sus, su alcance y más personas puedan incluirse en el sistema financiero, sobre todo en una época de crisis. Aquí estamos diciendo que la gente en época de crisis debería aprovechar las oportunidades, debería generar nuevas ideas, debería generar nuevos emprendimientos, no pedir empleo, sino tratar de generarse su propio empleo y generar empleo a otras personas, pero para eso se necesita un conjunto de cosas, entre esas los préstamos. Así es. Gracias, Gracias. superintendente. Gracias también.